Listo. Es que no había empezado a grabar. Ahora sí, otra vez. Pues bienvenidos otra vez a este taller. Pues como dijo Miguel, gracias por la presentación. El día de hoy me toca a mí exponer el tema que es características de una familia adicta. Y bueno, yo espero que con estas herramientas y con esta información igual y se puedan identificar en algunas cosas, si bien no en todas, pero bueno, hay características como muy particulares que diferencian una familia adicta de la que en donde no hay adicciones, ¿no? Claro, en todas las familias hay situaciones complejas y situaciones diversas, pero bueno, específicamente en adicciones, pues sí se han encontrado ciertas características y pautas de conducta como muy similares que fortalecen de alguna forma pues que haya consumo de sustancias. Entonces, si por ustedes no hay problema, pues voy a compartirles pantalla para que empecemos la presentación. Denme un minutito. Listo. ¿Ahí lo ven? Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, voy a dar primero como un rodeo de qué es la familia, algunos datos duros que sí me parecen como importante que los tengamos claros y luego ya me adentro en esas características como muy particulares de estas familias adictas, ¿no? Entonces, como todo el mundo sabe, creo que pues la familia, ¿no? Cada individuo estamos como inmersos en una relación interpersonal constante en donde, que es lo que se llama la familia, ¿no? Es como único, es como muy personal y en donde están nuestros padres, nuestros hermanos, compañeros, etcétera. Pero cada uno va construyendo de alguna forma su propia personalidad y se va construyendo en esta relación con el otro, ¿no? Entonces, yo creo que sí se han preguntado, por ejemplo, ¿quién tiene así como muchos hermanos en casa? ¿Quién tiene 2 o 3 o 4 hermanos? ¿Quién es de familias muy grandes? Antonio, ok. ¿Cuántos hermanos son? 14. 14, ok. Sí, sí es como muy grande. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene familias grandes? A ver, adelante, Amado. Somos 7. Ok. ¿Y todos son iguales? No. No. Ok. ¿Qué es lo que ustedes creen que a cada uno lo hace diferente si aparentemente somos de los mismos padres, ¿no? O son de los mismos padres. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Pues el carácter, las ideas, la forma de ser de cada quien y no sé, la mentalidad de cada uno es bien distinta, aunque comulgamos muchas ideas, pero definitivamente todos somos diferentes. Exacto. Ese es al punto que quería llegar. De alguna forma, es un proceso individual, ¿no? O sea, cada quien estamos inmersos en un ambiente individual y nos vamos construyendo de manera diferente. Entonces, y bueno, dentro de este contexto familiar, claro que hay circunstancias y hay ciertos factores que finalmente sí favorecen el acercamiento al consumo de sustancias, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, como esas circunstancias o esos factores que de alguna forma sí están fortaleciendo de manera negativa pues el acercamiento al consumo de sustancias. Entonces, primero entendamos como dos características de las familias.
las familias las estudiamos desde su estructura y desde su tipología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructura familiar, son como todas esas pautas y funciones, ya sea conscientes o inconscientes, que de alguna manera se organizan para que se interactúen. Es como ese lenguaje propio de cada familia, ¿no? Como ese discurso propio de cada familia. Por ejemplo, no sé, que es una familia en la que en general todos los viernes acostumbran cenar todos juntos porque así es un poco la ideología, ¿no? Es imposible faltar a la cena del viernes, ¿no? Porque es cuando todo el mundo llega, cuando todo el mundo platica, etcétera. Eso es algo como muy sencillo de identificar, pero hay otras pautas como un poco más ocultas que de alguna manera diferencian de una familia a otra. Seguramente les pasó, a ver, ustedes díganme, cuando se casaron, ¿no? Cada una de las familias como que funcionaban diferentes, ¿no? Tenían cosas como muy particulares cada familia, cada uno de ustedes, ¿no? Y como costumbres, formas de decir cosas, ciertos lenguajes, cierto discurso. Entonces, eso es lo que le llamamos nosotros la estructura, ¿ok? Como esas funciones que hacen que cada miembro de la familia pues se identifique con su mismo grupo familiar. Y obviamente es diferente. Y lo que es la tipología, eso es para nosotros un poco los profesionales en el sentido en que clasificamos, es la forma en la que nosotros podemos clasificar a las familias dependiendo de cómo se agrupan, ¿no? Por ejemplo, si son monoparentales, si son extendidas, si son reconstruidas, si son familias problemáticas, etcétera. Es la forma, el tipo, de alguna manera, en la que nosotros podemos ir clasificando y diagnosticando a estas familias dependiendo de sus características, ¿ok? Entonces, esa es como la manera en la que nosotros podemos ir estudiando a estas familias. Entonces, bueno, la pregunta viene, ¿ustedes creen que las adicciones son productos o es producto de nuevas realidades familiares y sociales? ¿Ustedes qué creen? Lanzo esta pregunta como manera de reflexión. ¿Las adicciones en verdad son producto de nuevas realidades familiares y sociales o no? ¿O ya es algo que más bien ha estado siempre, pero había estado oculto? A ver, adelante, sí. Ah, yo creo que son situaciones nuevas que se van dando de acuerdo a la relación con las personas de acuerdo a las relaciones sociales que se vayan estableciendo. Esa es una parte importante, con quién se juntan determinados elementos de la familia y qué es lo que van a ir aprendiendo de de esas amistades, de esas personas de la sociedad que no son parte de la familia, que tienen otros intereses, que tienen otras costumbres, y es ahí donde se van colando, pues. Ok. ¿No? Creo que tocaste un punto importante, que es el aprendizaje, ¿no? O sea, son aprendizajes nuevos, eso sin duda. Ok. Ajá. ¿Quién más? ¿A quién más se le...? A ver, adelante. Yo creo que precisamente no es una nueva realidad, sino es algo que viene ya incluso hasta como una tradición, porque Ajá. hablar de adicciones no es solamente hablar de otro tipo de sustancias. La adicción puede ser al alcohol, al juego, a la comida, o sea, todo ese tipo de situaciones, quieras o no, son adicciones. Y el hecho del entorno familiar conlleva muchas veces a arraigar precisamente ese tipo de prácticas, no necesariamente hablando en un extremo de sustancias indebidas. Exacto, muy buen punto. O sea, la conducta adictiva ha estado ahí, ¿no? Que no la hayamos reconocido es algo diferente, pero la conducta adictiva ahí ha estado. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Adelante. Yo, Mari Carmen, es lo que iba a comentar, que si realmente es una enfermedad, pues la enfermedad siempre ha existido, que
actualmente se ha destapado como todas las situaciones en la sociedad te está generando el que, por ejemplo, ahora cuando ibas a las madres, con todo respeto, las madres solteras, antes era castigadísimo eso. Y ahora como que ya hay más flexibilidad, ya las adicciones están más al alcance de los que están más vulnerables que tienen ya la enfermedad, ¿no? Yo pienso eso. Ok, sí, hay más vulnerabilidad, eso sin duda. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? Jessica. Ay, sí, ya. Ya. Pues yo creo que es ambas, ¿no? Tú ponías como el panorama de si ya estaban desde antes, desde mucho tiempo, creo que sí, como ya dijo uno de los participantes, siempre ha habido adicciones, hay muchos diferentes tipos de adicciones, pueden pues ya venir en nuestra genética, porque pueden ser hereditarias, más sumarle la actualidad, ¿no? La modernidad, la apertura de información, lo que los jóvenes ahora están al alcance, conocen, y también el cambio que ha dado la sociedad. La sociedad se ha desarrollado y evolucionado, no como lo que creíamos que era el camino, pero se ha desarrollado y evolucionado en todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que si es de un solo padre, si son familias reconstruidas, extendidas, problemáticas, o sea, toda esta evolución y cambio en la sociedad también está afectando. Creo que tiene ambas partes. Sí, exacto. Muy bien. Pues bueno, creo que tocamos como conceptos importantes. Uno es el aprendizaje. Sin duda, pues en toda familia y todo ser humano va aprendiendo y aprende con lo que hay afuera, ¿no? Aprende con toda la información y todo el contexto que hay. Y entonces, si el contexto va cambiando, si la cultura va modificándose y los discursos se van modificando, pues evidentemente mi psique, mi forma de ver la vida, mis construcciones, pues evidentemente van cambiando, ¿no? Eso lo vemos de hijos a padres, eso es como mucho más fácil de identificar, pero cuando vemos como en lapsos más grandes, periodos más grandes de tiempo, pues bueno, lo que se veía y lo que se creía en 1900, pues ahora en 2020, pues es como otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una, y la otra es que las adicciones, evidentemente, la conducta adictiva siempre ha existido, o sea, en realidad es una conducta que ha estado en nuestra cultura desde siempre prácticamente, que antes se usaba como un proceso religioso, ¿no? Pero ahora se ha desvirtuado, entonces eso tiene que ver con estos aprendizajes de cultura a cultura, ¿no? O de periodo a periodo. Pero bueno, pues entonces para un poco responder a esta pregunta, me encontré, les voy a dar algunos datos duros, ¿no? Y me encontré esta que me pareció como interesante. Uno, que México retrocede en generosidad desde 2017, ¿no? Es una encuesta como muy sencilla que hacen a los países latinoamericanos y europeos. Y entonces, este estudio revela por lo menos esta primera realidad, ¿no? Que México no es muy generoso en comparación con otros países. Otra de las realidades es que esta es una encuesta que se hace igual aquí en México y revela el nivel de agresión, ¿no? Es una encuesta nacional de conductas agresivas. Y entonces lo que revela este estudio es que hay muchas consecuencias psicológicas debido al maltrato físico, ¿no? En niños. Y entonces estas conductas, estas consecuencias psicológicas por la conducta agresiva que pueden sufrir los pequeños durante su infancia, en ese momento, pues puede dificultar su desempeño, pueden perder el control, tienen dificultades, por ejemplo, para establecer amistades con los pares, etc. Entonces, estas como consecuencias durante esta primera infancia, pues evidentemente va a tener consecuencias a largo plazo. Y una de las consecuencias a largo plazo en la adolescencia y en la adultez temprana es el consumo de sustancias, sobre todo el alcohol, ¿no?
Entonces, bueno, este es otro dato duro que a mí me parece importante, que obviamente hemos estado viendo cómo las conductas agresivas pues se han elevado, ¿no? O sea, tenemos una sociedad como mucho más agresiva y con conductas como más hay mucha delincuencia, hay muchos robos, etcétera, y entonces esto provoca que de alguna forma tengan consecuencias, ¿no? Ah, ¿alguien levantó la mano? Sí. Adelante. Betty y Marcos, ¿tienen levantada la mano? Sí, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que, mire, usted está hablando de una situación que no es de los padres hacia los hijos, es generacional. Esto empezó desde hace miles de años, la violencia. Nosotros no podemos culpar a nuestros padres de que nos hayan tratado mal, porque a nuestros padres también los trataron mal y a nuestros abuelos también los trataron mal. O sea, esto es algo de Satanás. A ver qué me puede decir. Sí, definitivamente no es culpar a nadie, nada más estoy dando como una explicación del contexto, ¿no? En donde estamos viviendo. Entonces, no es culpar a nadie, me queda claro que es generacional ciertas conductas, por supuesto que es generacional, como la conducta adictiva, ¿no? También las adicciones han estado por siempre. Entonces, no, o sea, si así lo percibió, que yo estaba culpando, no, en realidad estoy explicando como las características de lo que hay alrededor, como para ir entendiendo por qué están estas familias con conductas adictivas, ¿no? Entonces, bueno, otro dato duro es que algunos estudios también revelan las consecuencias en la salud física y psicológica de las familias con adicciones. Entonces, sí se han estado dando cuenta que las adicciones no pasan desapercibidas en una familia, ¿no? ¿Qué hay? Pues los estudios revelan que hay cambios de humor, hay culpa, hay preocupación, hay sintomatología como ansiedad, depresión, ¿no? Trastornos ya definitivamente establecidos de depresión. Otras enfermedades, por ejemplo, hipertensión, cefaleas, pérdidas de apetito, etcétera. O sea, sí, ahora ya se dan cuenta que en realidad si el consumo de sustancias y una conducta adictiva, cualquiera que sea, pues sí produce ciertas consecuencias físicas. Esto, por ejemplo, pues no se sabía. Es una ventaja ahora saberlo porque entonces podemos darle solución, ¿no? Otra de las cosas que estudian estos, o bueno, que revelan estos estudios, es algo que me pareció bien interesante, que ahora también, a pesar de que tenemos mucha información, también las familias han perdido como ese timbre, ¿no? Como esa alarma social de que algo está pasando de manera peligrosa, ¿no? Por ejemplo, de repente ya se nos hace como muy común escuchar en las noticias que amaneció un cuerpo tirado en no sé dónde, ¿no? O sea, sí nos duele, sí nos sorprende, pero es como algo que ya sabemos que vamos a escuchar, ¿sí me explico? O sea, no quiere decir que nos hayamos vuelto totalmente de piedra, ¿no? Pero ya es algo que ya no nos alarma demasiado, ¿no? Tal vez empezamos a generar algunas conductas de mayor cuidado, pero es algo que ya escuchamos. Y entonces, cuando algo escuchamos demasiadas veces, pues de alguna manera ya lo integramos como parte de nuestra rutina normal, ¿ok? Eso lo hacemos siempre, ¿no? Y entonces, eso es lo que revelan como estos estudios, que de alguna manera, pues las familias también han perdido poco a poco como esta voz frente a las adicciones y entonces pues se ha quedado, ya no se hace como una alarma social, ¿no? ¿Por qué lo digo y por qué lo recalco? Porque en general, cuando ya llegan, por ejemplo, a una clínica, una persona, un adolescente, es porque ya tiene todo un camino recorrido desde antes, ¿no? Entonces, de alguna forma,
Hay familias que sí logran identificar la problemática de manera inmediata, pero en general lo que vemos es que no se dan cuenta desde el principio, ¿no? O sea, normalizan muchas cosas de alguna forma del adolescente. ¿Por qué? Pues porque la sociedad misma y la cultura en la que estamos ahora, pues finalmente también lo ha normalizado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, simplemente no nos vayamos lejos, ¿no? El alcohol está sumamente normalizado, ¿no? O sea, hay alcohol todo el tiempo, en casa siempre hay alcohol y no me dejarán mentir, no, hasta nosotros cuando éramos pequeños en casa, pues había alcohol, ¿no? Y entonces era como muy normal. Y bueno, pues ahora sabemos que es uno de los factores que de alguna forma influyen en el consumo de sustancias, cuando se normaliza demasiado el consumo, ¿no? Y bueno, este es un dato bastante duro de específicamente de Morelos, ¿no? Entonces, la región centro, cómo estamos nosotros en la droga de impacto, y entonces, esto es actual, ¿no? Esto es sacado de la encuesta nacional de adicciones de 2016, y entonces Morelos, por ejemplo, tiene su droga de impacto, igual, su droga de impacto es el alcohol, aunque la segunda droga de impacto es marihuana, ¿no? Aquí está. Y la tercera droga de impacto es cocaína, la cuarta son inhalables y la quinta es heroína y la última es cristal. Entonces, pues como pueden ver, pues la droga de impacto sigue siendo el alcohol y el alcohol es lo que más hay en casa, ¿no? Y bueno, la marihuana es la siguiente. La marihuana lamentablemente es una sustancia sumamente barata y muy accesible para los jóvenes, ¿no? Está pues literalmente en la calle. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son algunos datos que me parecieron interesantes como para ver cuál es nuestro contexto social actual, ¿no? Y entonces, ¿a qué se están enfrentando nuestras familias? Nosotros como familias, ¿a qué nos estamos enfrentando? Pues a esto, ¿no? Y entonces hay que empezar a darle vuelta un poco a estos discursos para que entonces no se normalice tanto esta poca alarma social y el consumo de sustancias en nuestras familias, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí ya nos adentramos un poco a las características familiares, ¿no? Voy a lanzar otra pregunta un poco, que para ustedes, ¿para qué sirve una familia? ¿Para qué les sirvió tener una familia o para qué les sirve a ustedes construir una familia? ¿Para qué es? Bueno, en primer lugar, el papel de una familia es para la procreación, para la continuidad de la especie. Ese es el punto de partida. Y una vez constituida la familia, bueno, dentro de eso ya es auxiliar a los nuevos miembros de la familia para que vayan socializándose, aprendiendo y desarrollándose para encontrar al final una vida independiente y feliz. Exacto, claro, le diste en una palabra importante, para socializar, ¿no? Definitivamente la procreación y también para socializar, eso me parece importante. Muy bien, ¿alguien más? Adelante. Amado, sí. Sí, o sea, el hecho de formar una familia es algo fundamental por la naturaleza misma del ser humano. Uh-huh. Es buscar precisamente la contraparte con quien formalizar ideas, con quien formalizar proyectos de vida, entre ellos los hijos, entre ellos conceptualizar precisamente el papel que nos corresponde como sociedad a partir de una estructura familiar. Y esto básicamente es, dada la misma naturaleza humana, que no podemos aislarnos, no podemos vivir solos. Sea esta pareja hombre-mujer o de cualquier género, pero simplemente es algo complementario a la naturaleza misma del ser humano.
Ujú, exacto, es una forma como de convivencia, socialización, complementarnos, construir, ¿no? Si no, si nuestra naturaleza no fuera así, pues estaríamos todos desperdigados en quién sabe dónde, ¿no? Pero tendemos a juntarnos, tendemos a hacerlo todo en grupo, ¿no? Y bueno, el primer grupo pues es la familia. Por aquí hay alguien que está levantando la mano. Adelante. Amparo. Amparo, ¿quieres hacer algún comentario o no? Vi un meme bien chistoso que decía que ahora con Zoom parece que estamos trabajando como en la oscuridad y quién sabe en dónde, así como, ¿hay alguien ahí? Entonces, pues algo así más o menos parece. Bueno, si Amparo quieres comentar algo, nada más abre tu micrófono cuando puedas. Voy a continuar. Ok, entonces, analizando un poco de lo que se tratan las familias, sí, tienen toda la razón. O sea, la familia de alguna forma, ¿cuál es su tarea? Es como el elemento más importante para socializar, ¿no? Es el elemento principal en donde empezamos a aprender cómo es mi relación con el otro, cómo me vinculo, desde dónde me vinculo, cuáles son mis emociones, y esa es como la tarea principal de las familias, ¿no? Es una influencia, obviamente puede ser positiva o negativa, pero definitivamente nuestras familias influyen en cómo nos vamos construyendo cada uno de nosotros. Es un sistema que se regula por sus propias reglas, ¿no? Tiene sus propias reglas y esas reglas obviamente son influenciadas por las reglas sociales. Sin embargo, cada familia pues le va dando forma y va construyendo esas reglas pues de manera diferente, ¿no? Y es un lenguaje como muy propio. Y por eso cada familia tiene su propio estilo, ¿no? Entonces, yo creo que sí han escuchado o incluso nosotros hemos dicho, ay, ¿cómo te pareces a los Cantú? ¿No? Eres igualita, ¿por qué haces esto y esto y esto? No, eres igualita a los Guadarrama, ¿no? Porque haces esto y esto y esto. O sea, como, ¿por qué? Porque ahí identificamos como ciertas características de esa familia, ¿no? Y entonces, bueno, le ponemos apellido, pero pues es el estilo, ¿no? Es el estilo que identificamos. Pues cada familia pues tiene como su propio estilo. Y la familia pues está encargada de satisfacer, como saben, esas necesidades como más básicas, ¿no? De afecto, de autonomía, en donde hay obviamente el reconocimiento de los límites y donde se va como gestionando toda la conducta de la persona o de cada uno de los miembros, ¿no? También otra de las características es que algo importante es que la estructura familiar en realidad va evolucionando. Yo creo que cuando ustedes se casaron, ¿no? Los que están en pareja y los que de alguna manera han permanecido en pareja, yo les puedo asegurar que el día que se casaron a hoy son diferentes. Si no 100%, pero sí son diferentes en algún punto. Y la familia misma pues también va modificándose, ¿no? A lo mejor en el proceso pues se separaron, a lo mejor empezaron a encontrar otro tipo de acuerdos, se estructuraron de manera diferente, a lo mejor pues no sé, ustedes estaban esperando en tener así como todo el equipo de fútbol de hijos, pero pues a lo mejor solamente llegó uno o dos, ¿no? Y entonces eso cambia un poco como nuestra estructura y nuestra manera. Entonces la familia también se va modificando y obviamente las reglas se van modificando, ¿no? La forma de relaciones, ¿no? Pero en definitiva es el ente que le da identidad y sentido a cada uno de nosotros, sentido de pertenencia, ¿no? Yo puedo asegurarles que los problemas que tengan, no importa, aunque estén medio peleados con sus familias, la primera, cuando nos sentimos muy mal, lo primero que se nos viene a la mente es mi familia. Yo le voy a hablar a mi hermano, le voy a hablar a
un amigo, ¿no? Que está cercano a mi hermano, le voy a hablar a mi mamá tal vez, ¿no? Y entonces conforme también vamos creciendo, cuando hablo de estos cambios, también hablo de que conforme vamos creciendo, nosotros mismos vamos tomando a las personas externas como familia. ¿Sí me explico? O sea, cuando, por ejemplo, de manera lamentable, a lo mejor la familia misma no está cumpliendo como con estas funciones, mi familia de origen, entonces yo en automático voy a formar mi familia. Mi familia entonces es mis amigos, ¿no? Las personas que están cercanas. Yo empiezo a crear mi propia familia. Y es ahí donde empieza a haber ciertos problemas, ¿no? Porque entonces ya se empieza a desajustar el concepto real de familia. Pero fíjense cómo es bien interesante. O sea, cuando yo digo que la familia le da sentido y le da identidad y pertenencia a cada ser humano, a cada miembro de la familia, y obviamente le da como aquí me gustó esta frase que dice, regula y dota espíritu, ¿no? Dota responde a esa pregunta de quién soy, ¿no? La familia responde, ¿no? Pero cuando esa familia no responde a eso, cuando esa familia no le da identidad y no le da pertenencia, en automático nosotros seres humanos vamos a buscar quién nos la dé, ¿no? No nos vamos a quedar en el limbo, sino vamos a buscar quién nos dé ese sentido de pertenencia. Y si ese sentido de pertenencia me lo da el grupo de afuera, aunque haya consumo, aunque haya conductas delictivas, no importa, pero si eso a mí me da espíritu y sentido de pertenencia, porque yo no lo encuentro en mi familia, entonces lo voy a hacer, ¿sí? O si el sentido de pertenencia es alrededor del consumo, pues evidentemente, pues yo voy a copiar esas conductas que se están dando en la familia, ¿ok? Si hay que consumir para pertenecer a esa familia, si hay que ser agresivo para pertenecer a esa familia, pues entonces yo lo voy a hacer. Esta característica me parece importante que la tengamos claro para ir entendiendo cómo es que se va construyendo el consumo de sustancias dentro de una familia, cómo es que se normaliza, ¿no? Hay características como muy particulares. Esto es la base. Lo que busca cada miembro siempre es sentido de pertenencia e identidad, ¿no? Y obviamente como construir su propia alma, ¿no? No importa desde dónde. Y bueno, pues la familia también es el hilo conductor que conecta a cada miembro, ¿no? Con su vida pasada. O sea, nosotros vamos construyéndonos y nos vamos transformando en adultos a lo largo de esta familia. Y entonces este punto también me parece importante que lo tengamos muy en cuenta. Y entonces entender que el adulto que yo tengo enfrente, aunque sea mi adolescente de 18, 20, 25 años que yo tengo enfrente, él tuvo una infancia en esta familia y en las conductas que tiene ahora se relacionan y tienen un hilo conductor a su infancia, ¿no? Y entonces hay que ir entendiendo qué pasó en esa infancia para que ahora tenga estas conductas de adolescente o de adulto. Y nosotros somos iguales, ¿no? Aunque tengamos 40, 50, 60 años, no importa, nuestro hilo conductor es qué es lo que ha pasado o lo que pasó en su momento en situaciones a lo mejor de dolor y peligrosas o pérdidas y demás en nuestra infancia, ¿no? No se trata de cargar el pasado, ¿no? Simplemente de entenderlo, ¿no? De entenderlo y no dejarlo de ver, ¿no? O sea, es como echarle la mirada y decir, ah, esto pasaba en mi familia, con razón ahora yo hago esto, ¿no? Es como nuestros hilos conductores. Entonces, si no le echamos como esa mirada, pues dejamos de comprender cuáles son mis conductas actuales. ¿Ok? Entonces, eso es importante. La familia es nuestro hilo conductor que va transformando, nos va transformando de niños a adultos. Y entonces, no podemos olvidar pues que la familia definitivamente es un agente de cambio, ¿no? Es el agente tanto para que sea un agente protector, ¿no? Se puede construir como un agente protector, de hecho de eso se trata, que sea como un agente protector, pero puede ser también un agente en donde más bien las conductas
tiendan a ser como más destructivas, ¿no? Que sí hay familias que tienen estas características, ¿no? Pero no olvidar que la familia es el núcleo de socialización y dependiendo de cómo se dé ese tipo de socialización, esos contactos, esos primeros fortalezas o a lo mejor esos primeros dolores o esos primeras tristezas, es como se va a ir construyendo nuestra psique más adelante, ¿ok? Claro, ya cuando somos, después de los 10, 12 años que ya somos adolescentes, pues ya tenemos toda la influencia externa, ¿no? Porque ya nos relacionamos más con nuestros pares. Entonces ya podemos decidir y ya tenemos como dos conceptos diferentes y podemos ir construyendo el propio, ¿no? Pero entender que la familia pues es la base para esta construcción. Entonces, bueno, ahora sí nos adentramos a cuáles son las características de las familiares de las familias adictas. Entonces, bueno, una vez que lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Una vez que hay adicciones, la familia, su funcionamiento se altera, eso sin duda, ¿no? Entonces, esta alteración se traduce en estrategias como poco asertivas para seguir afrontando las problemáticas. Hay un estudio muy interesante en el que mencionan, bueno, compararon dos grupos de familias, ¿no? Familias en donde hay adicciones y familias en donde no hay adicciones. Entonces, los que estaban haciendo el estudio esperaban que dentro de las familias en donde hay adicciones hubiera muchos problemas, ¿no? Y entonces, obviamente, la familia se rebasaba y por eso consumía, era como la lógica. Sin embargo, no, o sea, lo que encontraron es que las familias sin consumo había más problemas, pero la forma de resolverlo era diferente. Y las familias con consumo, de hecho, tenían menos problemas, pero la forma de resolverlo era no era tan asertivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si de repente había el padre, ¿no? No tenía trabajo, ¿no? Llevaba 2 o 3 años sin laborar. Entonces, la familia sin consumo hacían como equipo y entonces entre todos sacaban el dinero para el sustento de la familia, ¿no? Y en la familia donde sí había consumo, lo que hacían era denigrar al padre, empezar a tener problemas, cada quien hacía lo que podía, se empezaban a desintegrar, ¿no? Y obviamente, pues el padre a lo mejor consumía, ¿no? Entonces, a eso voy un poco como ir entendiendo que es la forma en la que vamos resolviendo también las problemáticas del día a día, ¿no? A eso le llamamos nosotros estrategias de afrontamiento poco asertivas. Hay una sobrecarga emocional físicamente y bueno, emocional y física, ¿no? O sea, somatizamos. Yo creo que todo mundo se reconoce en este proceso en el que estamos inmersos ahora, pues de repente tienen dolor de cabeza, no duermen, les duele, tienen gastritis, colitis, ¿no? Yo creo que esta somatización pues tiene que ver con esta alteración por el consumo de sustancias que hay en casa. Dificultades para reorganizar roles, ¿no? Entonces de repente la hija está haciendo el papel de mamá y luego el papá está haciendo el papel del adolescente, está así como todo un poco medio revuelto, ¿no? Hay una dificultad para eso y dificultad para sortear las demandas generadas por la situación, que tiene que ver con las estrategias de afrontamiento. ¿Ok? Entonces, independientemente del enfoque que explique las características de una familia adictiva, todas llegan a la misma conclusión, que el proyecto de vida y las historias de cada uno de los miembros van ligados al proceso del adicto desde su inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma cuando empieza el consumo de sustancias o si hay una relación de pareja en donde desde el inicio en la que se formó la familia, que es la pareja, empieza a haber consumo, si el padre o la madre o ambos consumen, entonces toda la historia de esa familia va ligada al proceso de adicción. Y entonces, en realidad, la sustancia se vuelve el centro.
¿no? Se vuelve el centro de esa familia y se va haciendo el proceso alrededor de esa sustancia y de cómo va relacionándose con esa sustancia. Por ejemplo, al principio no hay un consumo fuerte, pero luego hay un consumo cada vez más frecuente y luego ya hay características emocionales diferentes porque no es lo mismo consumir una copa cada mes a una persona que está consumiendo cada fin de semana, se vuelve más irritable, se vuelve más agresivo. Entonces, toda la dinámica familiar se va moviendo alrededor de estos cambios por el consumo de sustancias, ¿no? Y entonces por eso se explica por qué la familia se vuelve adicta al adicto. ¿Ok? Entonces, el adicto es adicto a la sustancia, pero la familia se vuelve adicta al adicto, porque entonces todo está alrededor de ese proceso de la persona que consume. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó antes? ¿Qué pasó antes para que pudieran llegar a un consumo? Son estas características. Esto es lo que han encontrado en muchos estudios de las características principales de las familias donde hay adicción. Uno, hay emoción expresada alta. ¿Qué quiere decir? Hay comentarios hostiles, hay actitudes de implicación emocional, por ejemplo, que la mamá le diga a la pequeñita o al pequeñito, híjole, ¿sabes qué? Es que te estás portando mal y entonces ya te voy a dejar de querer, porque yo no quiero a los niños que se porten mal, ¿eh? Los demás no quieren a los niños que se portan mal, aunque lo estoy diciendo así como bien tranquila, pero ese mensaje, si es una forma de estarle diciendo y es un estilo de crianza, entonces el niño va entendiendo que tiene que estar bien para que lo quieran, ¿no? Entonces se vuelven como chicos sumamente sumisos. O si están en contra de eso, pues obviamente se van a sentir poco queridos, porque si se portan mal, ¿no? Y si tienen una equivocación y de repente tiran la leche y el papá hace todo un show porque el niño tira la leche, entonces se portó mal, no lo van a querer y va a crecer creyendo que cualquier cosa que haga mal no lo quieren. Y entonces un niño donde crece sintiéndose no querido, pues puede tener dos opciones. O crece siendo sumiso o crece siendo totalmente agresivo, porque se pelea con esa idea, porque obviamente le duele no ser querido. ¿Sí me explico? Entonces son emociones expresadas en un rango como muy alto, no son comentarios hostiles. Esas bromas que de repente de muy mal gusto, una vez, dos veces está bien, pero de repente hay estilos familiares en donde todo el tiempo son comentarios hostiles y de mucha broma que obviamente van en contra de la autoestima de la persona, ¿no? De los propios miembros. Estados de ánimos negativos, ¿no? Por ejemplo, que más bien están relacionados con dificultad para resolver conflictos. Y entonces puede estar la ansiedad, la depresión, obviamente la agresión, ¿no? Son estados de ánimo muy negativos o muy bajos. Y entonces esto hace que el niño o los miembros perciban que no se pueden resolver las cosas, ¿no? Que no hay como solución, que no hay un fin, que no hay un final en el camino. Patrones de disciplina inconsistentes. ¿Qué quiere decir? Que de repente la disciplina y los límites dependen del estado de ánimo del adulto. Entonces, si el papá llega feliz, todo se compra, todo se vale, nos podemos dormir hasta las 2 de la mañana y no pasa nada, ¿no? Pero si el padre o la madre están de muy mal humor, entonces todos a sus camas, a las 8 de la noche no hay cena y entonces no sé qué, y si tiraste la leche se te va a ir muy mal, ¿no? Y no hay permisos de nada, o sea, de alguna manera hay como disciplinas muy inconsistentes. Esto produce mucha ansiedad. Cuando hay disciplina tan inconsistente, lo que producen los miembros es ansiedad, porque entonces es como no saber las reglas del juego, ¿no? No se sabe qué va a pasar. Si mi papá está de mal humor, uno no sabe qué va a pasar, porque cuando viene de mal humor pueden pasar 20 cosas y cuando viene de buen humor pueden pasar otras 20, ¿no? Entonces esto produce muchísima ansiedad y crecer con ansiedad pues no es evidentemente como muy sano, ¿no? Y dificultad para identificar estados emocionales.
O sea, no hay contacto visual incluso. Hay veces que las familias no identifican y no saben cómo llegó su hijo de la escuela, ¿no? No saben cómo estuvo, qué le pasó, qué no le pasó. O sea, y no solamente es porque simplemente ni preguntan, es a veces como hay dificultad para identificar estos estados emocionales, ¿no? O sea, para poderle decir, oye, te ves triste, ¿no? Te ves enojado, algo te pasó, pero ni siquiera eso lo pueden identificar. Entonces, si en la familia no se identifican emociones, como decíamos desde el principio, ¿no? Si en la familia se trata de aprendizaje, pues entonces el pequeño o los miembros aprenden a no identificar sus emociones y a expresar de manera hostil las cosas y obviamente a resolver las cosas de manera con estados negativos de ánimo negativos, ¿no? Con una tendencia a la depresión, a la agresión y a la ansiedad. ¿Cuáles son las características de la crianza? Uno, confusión en los modelos referenciales. O sea, ¿qué quiere decir? Ambigüedad en las normas familiares, ¿no? Déficit en las habilidades parentales. ¿Qué quiere decir? Que de repente mamá dice una cosa y papá dice otra cosa. Pero ese es el estilo familiar, ¿no? Y entonces el niño lo único que le pasa es que se confunde. De repente se valen muchas cosas y luego con mamá no se valen tantas. Y luego entre los dos se pelean y entonces este déficit de habilidades parentales pues obviamente pues se traduce en conflictos en la adolescencia, ¿no? Porque el niño no sabe y el adolescente no sabe qué se vale y qué no se vale y pues él ejerce su propia ley, ¿no? Exceso de protección, esa es otra de las características, ¿no? Genera mucha dependencia de los hijos hacia los padres. Y obviamente, si la familia es un ente en donde se procura la autonomía, cuando hay un exceso de protección, es justo lo que se limita, la autonomía y la capacidad de decisión, ¿no? Y entonces los pequeños no aprenden a decidir. Y cuando en la adolescencia, pues ya pueden salir, ya pueden irse, ya pueden hacer y deshacer aparentemente porque son más libres, pues entonces sus decisiones no son asertivas, ¿no? Entonces pueden decidir cualquier cosa o dejar que los demás decidan por ellos, ser sumisos en estas decisiones. ¿Por qué? Porque se acostumbran a depender de alguien. Y obviamente, bueno, impide la iniciativa, la autonomía y la responsabilidad, ¿no? Empiezan a crecer con muy poca responsabilidad cuando hay exceso de protección. Otro, falta de reconocimiento, ausencia de refuerzos positivos. Y entonces todo lo que hace es criticable. Nada es suficiente. Falta, si papá saqué 10, uy, pudiste haber sacado 11, ¿no? O si no, saqué 10, pues era tu tarea, ¿no? Era tu trabajo, es lo único que haces en esta casa, estudiar, ¿por qué no ibas a sacar 10? O sea, esos comentarios que parecen como no peligrosos, pero es la sensación de que entonces nunca es suficiente. No hay reconocimiento por parte de los miembros hacia ellos mismos y hacia los demás como para identificar cuáles son las fortalezas y los logros, ¿no? Valoración incondicional del hijo por parte de los padres, ¿no? Entonces, esto obviamente de alguna forma provoca que el amor incondicional tiene que estar dado, ¿no? Y entonces, si yo le pongo un valor a ese amor incondicional, ya se pierde. O sea, evidentemente deja de ser incondicional porque yo le estoy dando un valor. Tengo que hacer algo para ganarme el amor de mis padres. Ese juego, ese darle valor, entonces provoca un autoconcepto negativo en los pequeños, ¿no? Y obviamente crecen así. Provoca desajustes, cuando hay desajustes sociales y personales, ¿no? Obviamente cuando hay falta de reconocimiento. Rigidez en las estructuras familiares. ¿Qué quiere decir la rigidez? Que hay una organización sumamente rígida. Son las familias en donde hay el debe de ser, ¿no? Así debe de ser y no hay manera de que los hijos le digan a sus padres algo contrario, porque así debe de ser. Y entonces, ¿por qué? Porque así me enseñó mi abuelo, así me enseñó mi padre y así es como las familias deben de funcionar. Y entonces eso no permite que haya flexibilidad, que haya progreso, que haya cambio, ¿no? El cambio es vida, siempre lo he dicho, el cambio es vida. Y si hay algo que se estanca y no se permite mover, pues entonces eso se va muriendo, ¿no? Se muere de muchas maneras.
Y hay una muerte obviamente emocional cuando yo no me muevo, ¿no? Hay una sumisión y fuerte. Y bueno, ante la sumisión puede ser como también mucha rebeldía. Ok, pero bueno, estas son algunas características que ya hemos viendo. Hay características de muy alto riesgo, ¿no? O sea, características familiares de alto riesgo patológico. O sea, sí han estudiado familias con muchos problemas psicológicos y patológicos, y entonces se han encontrado con estas pautas. Son varios, me voy a ir rápido para que tengamos como esta rueda de preguntas. Una de las características es que hay comunicación vaga e imprecisa. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera se manejan desde la culpa, ¿no? Y entonces no hay responsabilidad identificada de qué le toca a cada quien, sino es una comunicación en donde la generación de la culpa es algo habitual. Ya ves, yo me siento mal porque tú llegaste tarde, ¿no? O mira, todas mis enfermedades es por tu culpa, porque tú te la pasas haciendo o deshaciendo, o porque tú no trabajas, entonces mira todo lo que yo me siento mal por ti, ¿no? O puede ser, yo todo lo que hago por ti, yo soy tan buena madre, tan buen padre, y entonces y tú me pagas de esta manera, ¿no? Ese es un discurso en donde hay mucha culpa depositada en el otro. Y cuando depositamos la culpa en los demás, pues obviamente yo no me hago responsable de mis decisiones. Entonces, esa es una de las características de alto riesgo de patología dentro de una familia. Otra, desconfianza, actitud de desconfianza entre miembros. Parece increíble, pero dentro de familias sí hay desconfianza cuando hay una situación, cuando vemos que hay mucho problema en las emociones, ¿no? Emocional, y entonces sí hay obviamente consumo y otros síntomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la interacción entre los miembros es desde la desconfianza, desde la crítica, desde la descalificación, mensajes negativos, ¿no? Y entonces no pueden sentirse seguros. Y esa sensación de no seguridad, pues persigue emocionalmente todo el tiempo, ¿no? Es como no sentirse bien, no sentirse a gusto, no sentirse seguros y protegidos en un lugar donde deben de ser protegidos y deben de estar seguros, ¿no? Entonces, esta es otra característica. Límites generacionales difusos, bueno, eso ya lo había comentado hace rato, en donde los hijos se ven expuestos a ambientes como muy negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando están al cuidado de los abuelos, y entonces los abuelos tienen cierta estructura como muy característica en cuanto a límites, pero es negativa, y entonces de repente los abuelos tienen esas características y luego en la noche llegan los padres y tienen otra forma de llevarse y otra forma de establecer esos límites, entonces hay mucha confusión, ¿no? Entonces son límites generacionales como muy difusos de por sí. Con papá y mamá tienen suficiente cuando está medio complicado. Ahora, si le sumamos a los abuelos y a otras personas alrededor, porque luego viven una familia con muchos miembros en casa, pues entonces eso va confundiendo mucho al chico, ¿no? Formación de coaliciones desadaptativas. ¿Qué quiere decir? Coaliciones es como hacerle frente al otro, pero si yo me junto con mi papá o mi mamá, ¿no? Y entonces es de repente papá con el hijo mayor y mamá con la hija menor, y entonces hacemos coaliciones entre los dos y nos peleamos, ¿no? Entonces parecen equipos que más bien están viendo a ver cómo se están peleando. O puede ser el papá con los hijos en contra de la madre, ¿no? Por ejemplo, y entonces no le hagan caso, está loca, mira, siempre se pone así, vámonos, ¿no? Y entonces ese tipo de relaciones totalmente desadaptativas, pues por supuesto produce problemas emocionales y una visión y una estructura de la relación y de la comunicación. Control rígido y agresivo también es otra característica en donde no hay negociación, y entonces así se debe de ser y yo soy totalmente inflexible, en donde es más bien como autoritario, ¿no? Dificultad para la expresión de la rabia. Eso también es otra característica. ¿Qué quiere decir?
que entre ellos se esconde el enojo, y entonces donde no hay como un ambiente en donde, o un lugar en donde yo pueda explotar, digamos, o por lo menos decir estoy enojado porque, pues porque mi papá me dijo tal cosa, no se permite, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todo va como en cadenita, ¿no? Si hay límites generacionales difusos, si hay coaliciones, si hay una comunicación vaga, pues obviamente no van a permitir la expresión de la rabia y del enojo, ¿no? Finalmente es una emoción, no es que sea mala, simplemente es la forma en la que lo expresamos. Pero si no se permite, pues en algún punto se va a tener que expresar, y entonces puede expresarse con el consumo. Desinterés por la socialización del hijo, ¿no? Son padres que son muy poco preocupados por el éxito o por el placer, dejándolo totalmente abandonado emocionalmente. Entonces, si va a la escuela, pues qué bueno, si no va, pues qué bueno, si tiene muchos amigos, pues qué bueno, si no tiene muchos amigos, pues también qué bueno, ¿no? Es como mucha negligencia. Uso del castigo sin dar alternativas adecuadas, ¿no? O sea, de todas maneras te castigo, hagas lo que hagas, y entonces no hay como no hay una percepción de cuándo mi conducta ya está pasando el límite, ¿no? Si yo castigo a mi hijo de la misma manera porque me tira la leche, porque le pega al compañero y yo lo castigo igual, entonces el niño no sabe medir su conducta, ¿no? No sabe qué sí es peligroso y qué es no tan peligroso, ¿no? Entonces, incluso las consecuencias tienen que ser acorde a la conducta, pero si el castigo y las consecuencias no son adecuadas, pues el niño no aprende, o el joven pues no aprende, y obviamente empieza a chantajear, ¿no? Padres desprestigiados, ¿no? En donde las mentiras, las manipulaciones, la falta de cariño es como lo más importante, o la forma de relacionarse, ¿no? Padres que proporcionan límites inconsistentes e incongruentes, bueno, esto ya lo había como mencionado. Familias impredecibles, inestables, ¿no? En donde no se sabe cómo va a llegar papá, cómo va a llegar mamá, si de repente llegan, luego no llegan, luego si el papá se va, no se va, dice una cosa, dice otra. Todo esto produce como mucha ansiedad. Normas rígidas e inhumanas, ¿no? En donde, bueno, pues no solamente produce agresión, sino que se va en contra literalmente de la autoestima de la persona, ¿no? De todos los miembros de la familia. Y obviamente se promociona la autoestima negativa, y el enlace con la sociedad es temeroso. Entonces son familias que en general son aisladas, ¿no? Y entonces son poco sociables, no van a las fiestas, no van a las reuniones familiares o de los amigos de los miembros, no, o sea, finalmente son familias como sumamente socialmente temerosas, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir, lo más importante es, por todo lo que ya dije, es lo importante es la intervención familiar, pues sí, o sea, viéndolo desde este punto de vista, por eso recalcamos muchas veces que la familia también se atienda, ¿no? Porque hay pautas que de alguna forma favorecen el consumo de sustancias. Entonces, si la familia no fue en su momento este ente protector, este ente en donde hubo el ambiente más claro, más seguro, en donde promueva la autonomía, pues, y ahorita resulta que por eso, de alguna forma, uno de los síntomas es que hay consumo de sustancias, pues hay que modificar todas estas características de relación. Y entonces, ¿por qué se necesita? Para minimizar el impacto que se tiene de esta conducta, ¿no? O sea, si no trabajamos con la familia, entonces el impacto va a seguir siendo muy fuerte. Pero si nosotros trabajamos con la familia y la familia puede trabajar en sus propios procesos, el impacto de este problema pues se minimiza. Y también se reconcilian se reconduce toda la influencia, ¿no? Del funcionamiento, y entonces de alguna manera se pelea contra esta problemática, ¿no? Y entonces se evita que estas conductas que mantienen el problema, pues se sigan manteniéndose, sino más bien quitamos esas conductas o esas pautas que mantienen el problema y las cambiamos o las reorganizamos o reaprendemos
a realizar otro tipo de conductas que ya no mantengan una conducta problemática, ¿ok? Y bueno, pues ¿por dónde empezar? Me encantó. ¿Por dónde empezamos? Pues siempre empezamos pues por el primer paso, ¿no? El primer paso definitivamente es admitir que tenemos un problema. Admitir que necesitamos ayuda. Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, una vez admitida nuestra impotencia, la carga se aligera. Y los problemas a lo mejor aún van a persistir de alguna forma, pero los vamos a ir resolviendo pues poco a poco, ¿no? Con compañía, con acompañamiento, ya sea de lo que ustedes consideren como su poder superior, con el grupo, obviamente con todo el staff, con lo que ustedes consideren que puedan ser sus herramientas para ayudarse y aligerarse, de alguna forma. Este es el primer paso, pero el primer paso pues es admitir que tenemos un problema, ¿no? Y bueno, con esto yo cierro, pues muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda que quieran ahorita exponer. Listo. Ahora sí ya los veo a todos. No sé si alguien quiere exponer o alguien quiere compartir o alguien se sintió como de alguna manera identificado. Adelante. Adelante, José Antonio. Sí, muchas de las características que estuvo usted mencionando, como que sí se van ajustando a nuestra forma de proceder, que en ocasiones la pareja no estamos de acuerdo en algo y dejamos que los hijos observen esos desajustes a nivel de pareja y pues ellos lo van captando de que no hay un acuerdo y donde ellos pueden, como usted dice, no saber cuáles son los límites precisos, no saben qué consecuencias pueden llegar. Bueno, yo me identifico como familia en que en algunas ocasiones no hay esos acuerdos porque lo que a mí me parece que es correcto, que es justo, a mi esposa le parece que me estoy excediendo, que estoy siendo muy autoritario y posiblemente sí lo he sido. Y da como consecuencia pues parte de lo que tenemos ahora como una realidad que no nos gusta, pero con las observaciones que nos está haciendo, yo creo que sí, nos va a auxiliar mucho y pues vamos a realizar los ajustes que podamos. Quisiéramos cambiar en todo, pero pues en la medida de lo posible lo vamos a hacer. Gracias por sus orientaciones. Gracias, José Antonio. Sí, definitivo, cuando los padres no están de acuerdo en algo, en realidad no es un problema, sino cómo se resuelve, ¿no? Si es un contrapunteo constante entre papá y mamá, y entonces lo que yo siempre les he dicho, o sea, si no se ponen de acuerdo, el hijo lo que hace es colarse en medio, ¿no? Y entonces se va a colar, pues como sepa y como quiera, y si es con chantaje, con agresión, como sea, ¿no? Entonces, la idea de ponerse de acuerdo es, obviamente, uno, los miembros ven que todo se hace por medio de acuerdos y no por medio de agresión. Y dos, pues se hace un frente común, ¿no? Y entonces el niño, o el chico, el adolescente ya no tiene por dónde escaparse porque está un frente común, ¿no? Ok, ¿alguien más que quiera compartir o alguna pregunta? Jessica.